Un recorrido por la historia, la tradición, la cultura y el patrimonio. Personajes, arquitectura, lugares y herencias ancestrales. Música, arte, costumbres religiosas y grandes recuerdos. Esto es Historias de mi pueblo. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro programa Historias de mi pueblo. En la tarde de hoy estaremos con Juan de Dios Cadavid del Centro de Historia Municipal y con Sebastián Madrigal Cadavid hablando acerca de los expósitos y de las reliquias que se encuentran en la Catedral Nuestra Señora del Rosario. Bienvenidos. Nos encontramos en este momento con Sebastián Madrigal Cadavid. Él es una de las personas que se encarga de la limpieza y del cuidado de las imágenes de acá del santuario del Señor Caído y obviamente es el encargado del cuidado del mismo. Sebastián, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos un poquito de esas anécdotas que de pronto viviste o que has vivido al encontrarte con los expósitos y cuéntanos, háblanos qué significa ese expósito que tienes en la mano en este momento. Bueno, pues he encontrado varios, pero lo encontré un día que venía a arreglar la imagen y pues me lo encontré puesto ahí junto al altar de él. Y bueno, lo decidí guardarlo. He encontrado varios, he encontrado niños pues como bebecitos, una pierna en yeso, manitos y ojitos también. Acá tengo un pie y unos ojitos. Otro de los temas importantes que queremos tocar en la tarde de hoy es el tema de las reliquias. Cuéntanos, Sebastián, ¿qué son esas reliquias que se guardan acá en la Catedral Nuestra Señora del Rosario? Las reliquias que tenemos en nuestra parroquia son reliquias directamente que tuvieron que ver con la pasión del Señor. Hay dos, una de ellas es el lugar donde fue flagelado y la otra es la columna donde fue atado el Señor para la flagelación. Una de ellas fue como regalo de un señor teólogo con apoyo del padre Diego Uribe para los 250 años que cumplió la imagen acá en nuestro municipio, y la otra fue regalada directamente por el comisario de Tierra Santa acá en Colombia. Bueno, estas reliquias tienen un valor sentimental muy grande y obviamente para los feligreses y para todas las personas que profesamos la fe católica, pues quisiéramos saber en qué momento se pueden exponer estas reliquias aquí en el municipio, aquí en la catedral, y cuáles son esos días puntuales donde podemos apreciarlas en vivo y en directo, estas reliquias. Bueno, esta es la reliquia de la columna donde fue flagelado el Señor en el momento de la pasión. En esta reliquia se expone para la feligresía en el momento de la fiesta en enero. Cuando él procesiona en el día clásico o el día último en que la imagen sale a recorrer las calles del municipio, esta reliquia es puesta en la columna donde va él en el anda organizado, ahí lleva esta reliquia. También lleva la otra pequeñita al lado del anda, como en el lugar del cojín más o menos, ahí se ponen las dos reliquias. Y ya después, en Semana Santa, jueves y viernes santo, es expuesta esta reliquia en el altar, donde está la cruz, en toda la mitad, en el centro de la cruz, ahí se coloca esta reliquia para veneración de toda la feligresía. Sebastián, para los girardotanos y para la comunidad en general y para todos los que somos católicos,
¿Qué significa poder tener bajo custodia estas reliquias acá en la catedral? En sí la iglesia se llena de muchas reliquias, existen muchos tipos de reliquias de los santos, y estas como las que tenemos en nuestra parroquia, que son las directamente las que tienen que ver con la pasión del Señor. Muchas de ellas son colocadas también en los altares donde se celebra la Eucaristía. Ahí los altares tienen un espacio para poner reliquias de santos del Señor, o lo que llamamos la piedra ara. También es una especie de cercanía, digo con estas, especialmente una especie de cercanía con la tierra donde el Señor vivió y donde sufrió toda su pasión, todo el momento de la revelación del Señor, una cercanía con esta tierra que por medio de los custodios de Tierra Santa, son unos monjes franciscanos, tenemos pues esta cercanía de poder tener en nuestro municipio estas reliquias que son especialmente de la pasión del Señor. Bueno, nos encontramos en este momento con Juan de Dios Cadavid del Centro de Historia Municipal, quien nos va a hablar acerca de la historia de los expósitos. Juan de Dios, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos un poquito qué significa ese término de expósitos. Mira, expósito era lo que la gente le traían al señor Cayo I en agradecimiento por los favores recibidos. Un dedito, la mano. Muchas veces lo traía antes de pasar hacerles el milagro, otras veces después del milagro. Venían en miniatura, pero como también habían otros que venían en tamaño natural. Aquí un cura, que desafortunadamente se perdió el hueso porque él lo enterró, se confundió, que no sabía qué hacer. Le trajeron un expósito que era del tamaño de un fémur humano, pero del tamaño natural. Y resulta que lo trajeron en oro, y él no sabía qué hacer con eso, no lo guardaba. La casa cural todavía no existía con mucha seguridad. Entonces él lo enterró. Después otra persona se lo encontró y disfrutó del entierro que se había encontrado. Entonces, como digo, los expósitos eran un dedito, una mano, un pie, una cabecita, un cuerpo entero. Y había expósitos que eran, digamos, los que éramos pobres, traíamos expósitos que era de cera, los vendían allí en las rentas del señor caído. A otros que eran, no, en esa época no se usaba el término rico a millonario, no, en esa época era pobre, medio acomodado, acomodado y muy acomodado. Entonces el que era pobre, traía el dedito, la manito, la parte que estaba enferma de cera. El que era medio acomodado ya la traía de yeso o de porcelana. Y el que era acomodado o muy acomodado las traía de oro o de plata. Entonces esa cantidad de expósitos los recogía el padre y se los llevaban. Los de cera los devolvían al almacén de las rentas para que la gente los siguiera adquiriendo, porque esos eran, digamos, propiedad de la iglesia. Los que eran de oro y de plata los recogía el padre y los llevaba para la casa cural. Y en una época en que el padre Sierra estuvo aquí, había un señor de César Arias. Él era pintor de brocha gorda, el que blanqueaba las casas, cogía goteras, empañetaba.
estaba varado y le dijo, César, venga para acá, cuídeme el tesoro del señor caído. Él se sentía orgulloso porque estaba cuidando el tesoro del señor caído. ¿Qué era el tesoro? Todos los expósitos que tenía, figuritas que tenía de oro y de plata. Mucha gente criticaba al padre Sierra porque los expósitos desaparecieron. Yo le digo una cosa sinceramente y pensemos en esto. ¿Qué hace la iglesia con una cantidad de manitos de oro, pies, cabezas, cuerpecitos, dedos de oro, sin prestar ningún servicio? Solamente el riesgo de que maten al cura, al sacerdote que los tenga esté cuidando. Entonces, ¿qué hizo el padre Sierra? El padre Sierra vendió esos expósitos, con esos expósitos construyó parte del cementerio porque lo que le faltaba de plata, e hizo la casa cural. Porque la casa cural aquí era donde era el patronato anteriormente, que era allí donde es el colegio de hoy Juan Bernardone, donde estuvo el liceo primero. Ahí era la casa cural. Entonces el sacerdote salía de aquí, que la misa más tarde iríamos a las 6, y ahí nos encerraban en la casa cural porque no salían sino a las confesiones a la hora que fuera, porque no había tanta inseguridad como ahora. Entonces, volviendo al cuento de los expósitos, ya cambiaron los expósitos por plaquitas de mármol. En este momento, plaquitas de mármol, sinceramente, pueden haber 1 millón y medio de plaquitas. Por eso podemos prácticamente ponerle a pie a la iglesia por el lado de la ronda. Muy bueno sería eso, que todo el mundo viera su plaquita colocada en ese. Ahora, ¿por qué hacíamos los expósitos? Porque antiguamente, cuando uno le daba una infección, no había penicilina. Y entonces, tengo una infección en este dedo, hay que amputar el dedo, porque si sigue, hay que amputar la mano. Si sigue más, hay que amputar el brazo. O se moría de ello, le daba asepsia. Entonces, todo el que tenía infección, o se curaba, o le amputaba el dedo. Entonces, la gente le mandaba las promesas al señor caído de la figurita donde estaba infectado el cuerpo. Y cosa tan particular, al señor caído, más a las otras imágenes, ¿no? Bueno, retomando un poquito el tema de los expósitos, cuéntanos si de pronto aún existen personas que vengan y depositen esos expósitos acá en la imagen del señor caído. Bueno, como lo decía Juan de Dios ahorita, algunos de ellos fueron utilizados para la construcción del cementerio y de la casa cural. En ese tiempo, pues, el padre Francisco Sierra los utilizó, le traían expósitos en oro. Todavía hay algunos de ellos que se guardan, hay unos corazones, unas manitos, unos piecitos que están todavía guardados en nuestra parroquia, y los que ya de vez en cuando traen las personas, estos expósitos, que es forma de, como lo dije ahorita, de agradecer o de hacer una petición. Ya lo que traen hoy en día son unas placas en mármol o en madera donde escriben su agradecimiento. Incluso hay algunas que tienen un piecito como de un bebé. Pero qué rico lo que decía ahorita, poder volver a estas tradiciones tan bonitas. En muchos santuarios de Colombia existe todavía esta forma de agradecer, llevar el pie, la mano, el ojo, el corazón. Y muchas personas que piden hasta la casa. Yo recuerdo que acá también me tocó ver en algún tiempo una casita, unas llaves como en agradecimiento que el Señor les dio el lugar para vivir, o las llaves de la casa, hasta unos carritos. Entonces, qué rico poder agradecer de esta forma, porque es algo muy bonito, muy significativo en nuestra religiosidad popular. Aún se guarda esa tradición de traerle los expósitos, los pedazos, pues, los piecitos, las manitos, las cabezas, todos los feligreses que vienen a pedirle al señor caído. Los expósitos les ponen al señor caído, pero no es una cosa que es religiosamente porque al señor caído nomás, se le puede colocar a cualquier otra imagen, porque que represente al Señor, le pueden poner al Santo Cristo. Mire, por ejemplo, el Santo Cristo que tenemos en la nave del Santísimo, la nave izquierda, es mucho más viejo que el señor caído, es como 150 años más viejo que el señor caído. O
sea que tiene 400 y pico de años, de 50 de estar aquí con nosotros, pero no le ponían expósito, simplemente la gente le coloca los expósitos al Señor caído. Es que mire, por ejemplo, en este momento, las plaquitas de agradecimiento por los favores recibidos, a la imagen que más le colocan a las plaquitas es al Señor caído. Hay otras que le colocan, sí, pero muy poquitas. Usted, por ejemplo, mira a la Virgen de los Dolores y tendrá una o dos plaquitas. Bueno, Juan de Dios, hay una persona que de pronto se encarga aquí en la catedral, o se encargó en su momento de recibir esos expósitos. ¿Quién era esa persona? Aquí en la iglesia existió las lampareras. Las lampareras no se encargaban sino de estar pendiente de las lámparas del Señor caído, porque primero no era tanta veladora como ahora. Eran unos frasquitos, unas copitas de vidrio, le echaban agua, aceite de higuerilla y le colocaban una mechita. Esa es la que con eso se alumbraba, entonces se llamaba la lamparera del Señor caído. Yo conocí aquí a una señora Hortensia, muy ancianita, a una señora Inés Rojas, conocí Isma Pérez, pero ¿qué hacía ella? Simplemente limpiar, porque siempre untaba el aceite, y chorreaba el aceite, limpiarlo al Señor caído y organizarlo. Y las lamparitas eran afuerita, no afuera del comulgatorio, sino dentro del comulgatorio, pero no muy cerca del Señor caído. Porque el Señor caído, las llaguitas del Señor caído, que son en alto relieve, son de cera de abeja mezclada con lana de ovejo. Entonces se forma la llaguita. Entonces, si eso se calienta mucho, la llaguita se puede derretir y deformar al Señor caído. Entonces, por eso es que muchas recomendaciones es la veladora afuera, 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 para que no se encierre el calor y deteriore la imagen. Entonces, ella era la encargada de recibir los expósitos y se los colocaba al Señor caído. Después el cura por la noche venía en compañía de alguien que le ayudara, los recogía, pero no era siempre, porque eso, el expósito no era continuamente que se los colocaba, no. Eso era cada 15 o cada 20 días, cada mes, porque eso no llovía como las plaquitas ahora, eran más lento. Hoy en día las personas acuden a otro tipo de formas para venir a pedir al Señor caído y no traen los expósitos. ¿Cómo lo hacen hoy en día? Hoy, como ayer y como antier, en tiempos remotos, por lo general la promesa que pagan es de rodillas. Pero fijémonos en una cosa, que no es al Señor caído nomás. Al Santísimo, por ejemplo, también le pagan de rodillas. Pero más que todo se entran de la puerta del Señor, de la puerta del perdón hacia el altar del Señor caído. Y le colocan, vienen con una veladorcita y la colocan allá y le colocan la plaquita. Ahora, había un cura aquí, el padre Francisco Sierra Urrea, que él era muy pinchado, María de Dios parado, pero mantenía la iglesia, mantenía y se podía. El polvo que levantaba era más que todo el polvo lo que levantaba el viento, no como ahora que ven los carros para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Entonces él entraba a la iglesia por la nave central y tocaba las bancas, tenía polvo, lógico, por el viento que lo entraba. Y decía, con razón la gente no viene aquí. Mire esto como está muy grosso. ¿Quién se va a sentar en una banca tan cochina? Las bancas de la iglesia las sacudían por ahí 3 o 4 veces al día. Y entonces la iglesia era súper limpia en esa época. De pronto, ¿algún consejo o qué le quieres decir a las personas de pronto para que retomemos esa tradición de traer los expósitos al Señor caído para poder pedir por algún favor en especial? Muy bueno sería que volviéramos a traer los expósitos aquí al Señor caído, pues no de oro ni de plata, no, simplemente volver a los expósitos de cera que le colocábamos al Señor caído. Eso no es fetichismo, eso es agradecimiento que uno le tiene a la imagen. Y si pueden traer la plaquita y el expósito, que el expósito no va a valer mayor cosa porque da una limosna, le entrega el dedito o la manito, lo de parte enferma y lo colocan al Señor caído. Ojalá volvieran a esa costumbre tan bonita que se veía como la fe con la que llegaban las personas al Señor caído.
Imagínese que le voy a contar esta parte, señor, que hay dos cosas que pongo para contar. Una vez un gitano le mandó una promesa al señor caído o le hizo un favor al señor caído, no sé. En todo caso, el carretero de la estación del ferrocarril, aquí a Girardota, era en Cascajao, se vino de rodillas desde la estación hasta el altar del señor caído. Cuando salió, la gente, un señor le sacaba con una navaja piedras incrustadas hasta en el hueso. ¿Qué favor le hizo el señor caído? No sé. Pero él decía que eso no era nada a lo que el señor caído le había concedido. ¿Qué le había concedido? Ahora, como dije ahora, se encontraban deditos, manos, pies, cuerpecitos, cabezas, pero también se encontraban avioncitos, fincas completas, una finquita completa con sus animalitos. Y esas finquitas no eran de plástico como ahora, sino de cerámica, hermosos. Los avioncitos y un barco eran de plata. Entonces, muy bueno sería que volviéramos, no exigiéndole, no pidiéndole eso al señor caído, porque eso es muy de para arriba por las cosas, pedir esas cosas, pero sí pedir favores que me curen mi mamá, me la alivie, me la conserve, que la mano se me está dañando, que la droga, los remedios que me está mandando me sirvan, que volviéramos a esa costumbre muy bonita sería. Bueno, Sebastián, para finalizar, de pronto los feligreses y todas las personas que creemos en el Señor caído, tenemos la oportunidad el próximo año de volver a esa tradición de las fiestas patronales del Señor caído y de pronto retomar la tradición de traer los expósitos y de venir a pedir esas promesas o hacerle esas promesas al Señor caído. Estamos muy felices porque esta misma semana tuvimos una reunión con el padre Héctor Hernán Acevedo, párroco de la catedral, y con diferentes líderes de los comités prosalves de las fiestas del Señor caído. Y se ha tomado la decisión de el próximo año poder hacer la festividad del Señor caído como estamos acostumbrados a tener esas festividades. Entonces la invitación también para el próximo año, en el mes de enero, del 7 al 16, vamos a tener las fiestas del Señor caído, Dios mediante, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad, teniendo en cuenta todo que todavía tenemos la pandemia muy viva, vigente, entonces cuidándonos y tratando de que esto no se nos salga de las manos ni de control, sino que podamos vivir nuestra fe, pero también cuidarnos. Invitarlos a que vengan, a que nos visiten, a que visiten el santuario, a que traigan sus expósitos, qué bueno que volvamos a retomar estas tradiciones y que vengan a pedirle al Señor que en Él todo lo encontramos. Poder conocer el significado de la palabra expósitos y conocer la historia de cómo los feligreses llegan donde el Señor caído a pedir sus favores a través de este tipo de artículos, nos llena de gran satisfacción, además de conocer cuáles son esas reliquias que guardan en la catedral Nuestra Señora del Rosario, nos regala mucha más fe y mucha más devoción por el santuario de nuestro Señor caído. Bueno, esperamos que les haya gustado mucho nuestro programa y nos vemos dentro de 8 días en un programa más de Historias de mi Pueblo.